Arrancamos Terapia de Noticias. Bienvenido, Francisco Jueguen. Quiero saber qué es lo que pasa con la página para comprar dólares. ¿Cómo ¿Qué tal, andás? Pancho? Buenas noches. Sí, ¿sabés que la pregunta que nos hacíamos todos el martes pasado cuando Miguel Pelle anunció estas medidas es ¿por qué lo está haciendo un martes? Si estas son las típicas medidas que se anuncian un viernes a las 5 de la tarde cuando cerró el mercado cambiario y cuando ya no hay, digamos, expectativas de que esto impacte en el mercado. Puedes decir la semana pasada, claro. La semana pasada, exactamente. Claro. Bueno, hay 4 días en los cuales ya no funcionó en el mercado cambiario. O sea, estamos con un virtual feriado cambiario. ¿no? Estamos con un... ¿Sabes hasta cuándo puede durar esto? Hoy hablaba con los bancos. Hasta el viernes que viene, mínimo. Ajá. Hasta el viernes que viene, Dejás mínimo. muy tranquilo. Bueno, hasta el viernes que viene, mínimo, si se simplifican, si hay aclaratorias de las medidas que tomó el Banco Central la semana pasada. Si no, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A ver, ¿qué fue particularmente lo que pasó? Vos sabés que en las medidas que anunció la semana pasada el gobierno, se planteó, por ejemplo, que aquellos que estén cobrando un plan social no puedan acceder al dólar ahorro. Para esto, digamos, los bancos necesitaban una base de datos del ANSES para empezar a cruzar los datos. ¿Qué dijo el ANSES? Esa base ya está, existe, está publicada. Tómenla de ahí si quieren. Eso es porque no pueden acceder a la compra, por ejemplo, los que reciben programas sociales, ¿no? Programas sociales, aquellos que estén en el IFE, por ejemplo, hay 9 millones que pidieron el ingreso O sea, familiar eso no de emergencia. existiría si todos pudieran comprar, digamos. Exactamente, Okay. exactamente. Como agregaron nuevas, digamos, nuevos palos, si querés. Nuevas restricciones nuevas para- restricciones claro. para comprar. Bueno, tenés que ir a buscar esa base de datos para cruzar los datos. La ANSES dice, esa base ya existe, que los bancos la agarren y la tomen, está publicada. Los bancos te dicen, no, necesitamos algo que sea automatizable. Digamos, que nosotros podamos acoplar a nuestra base de datos para que sea automático. No podemos estar viendo cada compra por segundo, digamos, y ver si efectivamente aparece o no aparece y tardar en autorizar o no la compra. ¿Sabes cuántas compras hay de dólares ¿Postergadas? por hora? Por hora en un día pico, A ver. 20.000. Claro. Por hora. ¿Vos te imaginás si por cada una tenés que ir a buscar a la base de datos del ANSES, chequear si Claro. puede o no puede El comprar? empleado lo tiene que hacer a eso. Eso lo debería tener un empleado atrás del sistema. Obviamente, a ver, uno pregunta en el Banco Central, el Banco Central dice lo mismo. Esto ya existe, los bancos son los que tienen que ponerse de acuerdo con la ANSES. O sea, nadie quiere agarrar, digamos, la papa caliente y hacerse cargo de esto. Obviamente, hay una intencionalidad, uno puede creer atrás, de que Eso eso te iba a tarde... preguntar, ¿vos crees que esto es el sistema que es muy difícil y muy engorroso o realmente puede Vos haber? sabés, Pancho, que cuando hay restricciones cambiadas en la Argentina, la frase típica es se cayó el Se cayó el sistema el sistema. otro día. Bueno, esto es se cayó el sistema por varios días. Por eso te digo, en los bancos dicen, si esto sigue como hoy, hasta el viernes no hay posibilidad de comprar dólares ahorro. Estoy hablando de los bancos Imagínate grandes. si tuviéramos, por ejemplo, que ponernos de acuerdo para que los chicos volvieran a las clases sin contagiarse. Bueno, ¿No? obviamente, Digo, mucho más complicado que bueno. poder juntar unas bases de datos para poder hacer una simple transacción bancaria de compra o venta de monedas. A ver, en el medio vas a tener, vos lo decías recién, la presentación de Martín Guzmán del presupuesto mañana en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el mercado? Hay un solo dato que importa, que le importa al mercado del presupuesto que va a anunciar Guzmán, que es el déficit fiscal. Claro. Que va a ser de 4,5%. Eso es el problema de caja de la Argentina que tiene que resolver. ¿Cómo se va a resolver? El 60%. Digamos por qué, porque de eso depende la confianza en que Argentina pueda cumplir o no con todos sus Bueno, hoy compromisos. subió, Fran, subió Sí. el riesgo país hoy. Bueno. Desde que se había reestructurado la deuda, había bajado 1000 puntos y hoy volvió a subir. Y de hecho bajaron las acciones de las empresas argentinas Sí, en Wall Street. Fue un día bastante negativo Y para la más, si economía. vos hoy te querés financiar, la tasa de interés de la Argentina es más alta que la de Angola, por ejemplo, la de Sri Lanka. Digamos, la Argentina, que viene de reestructurar, ya Dos subió. dígitos. 2 dígitos, está 12% más o menos, pero ya subió un poco más, incluso o 13 ya subió más que lo que había subido, lo que había bajado en su momento. Había llegado a 1.100 más o menos el riesgo país, está en 1.300 y pico. Pero recordemos, Sí. Fran, que esto es en un momento en el que el mundo hay una liquidez fenomenal. tasa cero. Claro. de la Fed, Y de la Reserva países Federal. de América Latina se pueden endeudar al 2. Exactamente, o sea, ya la tasa de riesgo país de la Argentina es bastante más alta que la de Ecuador, que reestructuró casi al mismo momento. Pero bueno, yo decía, el dato de situación fiscal de la Argentina, 1.7 millones de pesos son ese rojo fiscal que tiene que la Argentina encontrar financiamiento. Guzmán dijo, el 60% va a ser emisión monetaria. O sea, ya de por sí ahí generó
cierta desconfianza. Y Pacho, una sola cosa más. Si querés ver, porque parece que esta situación del dólar afecta solamente a aquellos que tienen un poquito de ahorros en la Argentina o a aquellos que no les no sobra sobran un poquito. Claro, no, afecta a todo el mundo, incluso a los que menos tienen. ¿Por qué? El impacto, digamos, de la falta de dólares o la desconfianza sobre el peso, sea en definitiva, también está impactando en el sector productivo. Fíjate hoy que el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció que los celulares ya no están en el ahora 12. ¿Qué significa esto? El celular es la estrella de la hora 12, el producto que más se vende en la hora 12. ¿Por qué lo sacan de la hora 12? Vos decís, ¿por qué le sacan Si hay algo que quiero comprar en cuotas es eso, el celular, no ir a sale 20 cortarme mil el pesos, pelo. no hay otra posibilidad, Claro. digamos, con tasas del 40-50% de tarjeta de crédito. ¿Por qué lo sacan? El 90% de los insumos con los que se fabrica un celular acá, en Tierra del Fuego, son importados, vienen de China. Entonces, eso, si vos generás una demanda... Van a faltar celulares. Van a faltar celulares, No por me lo digas. tanto, ya hoy me decían los proveedores de Internet, los fabricantes y los retailers que la tasa de interés, o sea, comprar un celular en cuota va a ser más caro y que probablemente se venda menos. Y esto de vuelta no afecta a los que más tienen, porque aquel que tiene plata se va a Miami cuando pueda y se compra el iPhone. O si quiere financiarlo acá porque le gusta la garantía o lo que sea, lo puede financiar porque tiene plata, se pagará esa tasa. Ahora, el que no tiene, no lo puede pagar al contado. No puede pagar 20, el que no tiene plata claro. no lo puede pagar, no puede pagar 20 lucas al contado. Y ese es el problema, por ejemplo, de sacar el ahora 12, digamos, y dejárselo hoy al mercado, no al Estado. Hoy le dejás al mercado el financiamiento de un producto que es clave para... hoy es esencial, digamos, tener un celular en el medio de la pandemia. En un rato te voy a preguntar, ya que vos hablaste la semana pasada con Guzmán y nos habías contado cómo lo habías visto en esos desajustes, si lo volviste a ver y cómo puede encarar mañana esta defensa del presupuesto que va a hacer en la Cámara de Diputados. Le quiero dar la bienvenida a Fausto Espotono. ¿Cómo andás, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Si fueras Guzmán, vas mañana y ¿qué decís? ¿Por dónde arrancás? No, a ver, el primer punto del presupuesto que va a presentar Guzmán va a tener que explicar el tema de la inflación. Supongo yo que... porque el presupuesto que presenta Guzmán supone una baja de la inflación bastante fuerte, o sea que como que la Argentina sigue mostrando una baja de la inflación. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo vas a lograr eso con toda la emisión monetaria que tenés y que vas a tener que tener todavía en el futuro? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando vos presentas un presupuesto que no es creíble desde los puntos macro, todo el presupuesto deja de ser creíble. Y el gran problema de eso es que Argentina hoy necesita credibilidad como agua en el desierto. Es la madre de los problemas, ¿no? Vos fijate que el gran problema que vos tenés, que estábamos hablando recién, del dólar, de la inflación, de la moneda, es un problema de confianza 100%. Entonces no podés, me parece a mí, presentarte un presupuesto medio extraño con inflación baja y Pero pensar si que eso gana vos credibilidad. imagínate, presentás uno con inflación del 60%, no sé cuál es la proyección que Sí. vos tenés. Y no sé si... No, tampoco, pero me parece que como más o menos a lo pasa sumo... son ponemos- 20 puntos menos que el mercado, digamos. El Claro. mercado está esperando 47% y Guzmán está presentando 29%. Poné Hay la una que diferencia dice muy grande. En mercado. el medio hay una devaluación. Para el mercado hay una devaluación, para Guzmán no. Hay un atraso cambiario. Esa es la idea. Vos ahí podés hacer dos cosas como ministro de Economía. Dado que el Banco Central releva las expectativas de los economistas, una es decir, o uso las expectativas de los economistas o mantengo la que tengo ahora, pero una más baja me parece que Ahora, no tiene mucho Fausto, sentido. hoy habló el ministro de Producción, Matías Culfas, y dijo lo importante. Dijo que con estas medidas restrictivas para comprar dólares, se le garantizan los dólares necesarios para los sectores productivos. La pregunta es, ¿van a poder garantizar esos dólares para la producción? No, a la larga no. A ver, pero esto es muy sencillo. Vos no tenés un solo precio en el dólar y eso es un problema. Hay una ley que se llama la ley del precio único en economía, que es todos los precios tienden a ser únicos. Cuando vos separás artificialmente los precios, lo que sucede es que el exportador se ve perjudicado, ¿no? Y cuando vos te ves perjudicado como exportador, porque tenés que vender un precio más bajo del que, de que pueden vender los demás, obviamente Importás. no sos entusiasta. Vamos a ver, sos exportador, no sos entusiasta a la hora de vender tus dólares. No liquidás. O liquidás lo mínimo indispensable y te movés Para en ese sobrevivir, rango. claro. Del otro lado, el importador
o aquellos que demandan importaciones se ven estimulados. Por eso el fin de la hora 12 para los celulares. Porque el gobierno dice, bueno, yo si pongo la hora 12 para los celulares, estoy en el fondo dando financiamiento a la compra de dólares. Ya ahí te das una idea que no tenés todos los insumos para producir. Más que la hora 12, más que los celulares en Argentina tienen todo el programa este Tierra del Fuego que es muy costoso, etcétera. Entonces, lo que va a pasar con el cepo es que tenés menos interés de los exportadores por liquidar y más interés de los importadores por comprar, porque además ahora toda la sociedad lo que va a estar buscando es los dólares oficiales, que son los dólares de las importaciones. Con lo cual, lo que te va a pasar después de un periodo de que calmás las reservas, todo, es que te vuelven a empezar a caer las reservas porque todos atacan a eso. El cepo cambiario, te empezás a enredar en los cepos cambiarios. Lo dijimos al principio. Macri lo hizo porque le quedaba un mes para terminar e irse. ¿Vos recordás alguna administración que haya salido de un cepo habiéndolo puesto? No digo un cepo heredado. No, creo que no. Porque el de Cristina siguió hasta el final, el de Macri siguió hasta el final. El de Macri siguió hasta el final y después ya tenemos que irnos a los 80, pero los 80 siguió hasta el final, cuando vino Menem y empezó a eliminar todos los controles cambiarios. Igual digo, no es una cuestión de estadística, ni de decisión, sino, bueno, ok, liquidás el cepo. Bueno, y mientras tanto no tenés reservas, entonces... Bueno, pero digo, Macri asumió sin reserva, digamos. Macri asumió sin reserva. El tema es la confianza, es un poco lo que decía Fausto. Es que fíjate esto, los cepos no generan reservas. Ningún cepo generó reservas. Lo que hace el cepo es controlar o administrar la salida de reservas, que es lo que le pasó a Cristina, etcétera. Y el otro tema es que el cepo cambiario, acá hay un punto que para mí es clave. El problema es el peso, no es el dólar. No es que el dólar está subiendo en el mundo. El dólar sube acá nada más. Lo que significa que lo que está cayendo es el peso. Y el peso ya perdió valor. ¿Por qué se pone el cepo cambiario? Porque el Banco Central o el gobierno no quiere reconocer algo que ya pasó, y es que el peso perdió valor. No lo quiere reconocer ¿en dónde? En la inflación. Claro. Ahora, ¿podés evitar esa inflación? No la podés evitar, ya está. Es como, ya que estamos... Podés retrasarla. Y a costo de subirla que sea más fuerte en el futuro. Ojo con eso, ¿eh? Porque el costo que vas a pagar es más inflación en el futuro. Te voy a dar un ejemplo. En el 2012, cuando se puso el cepo cambiario, el problema del atraso cambiario de 4.50 a 5.50. Terminamos, para evitar eso, se puso el cepo cambiario. En 2014 terminó saltando de 4.55 a 8 y pusimos el cepo y después terminó saltando de 8 a 13. Entonces, para evitar una pequeña devaluación en su momento, de 4.50 a 5.50, terminaste devaluando de 8 a 13, 4 años después, con un fogonazo inflacionario. Pero vos decías, Macri asumió y sacó el cepo. Pero ahí hubo unas elecciones, hubo un gran apoyo político, hubo un shock de confianza. Sí. Aún así tuviste el salto inflacionario. Claro, bueno, pero digo, y pudo hacerlo sin un sobresalto en esa variable, por lo menos. Fue de a poco... No, tuviste el salto inflacionario. Lo que pasa es que con confianza y con algún, por lo menos en ese momento, parecía que había un plan económico, moderaste los impactos. Bueno, pero se aceleró bastante la inflación. Bueno, comparame la situación entonces. Y ahora otra vez. Digo, estás con cepo. No hay elecciones en lo inmediato, no hay una perspectiva de que haya un cambio de ánimo. ¿Cuál podría ser ese factor acá que cree ese cambio de ánimo como para...? Tenés que presentar un programa. Por eso el tema del presupuesto es tan importante. Ahí te vuelvo, Fausto, con el tema del presupuesto. Justamente se va a presentar mañana, como recién decía Fran Jueguen, en la Cámara de Diputados, y ya se están escuchando algunas advertencias de la oposición en el sentido de la inflación, que está muy subestimada a juicio de la oposición, pero al mismo tiempo marca dos cosas que también lo hacen un poco inverosímil al presupuesto, que es lo que dicen ellos, que es, por un lado, Guzmán está anticipando una reforma tributaria que no se está viendo en el presupuesto, con lo cual vos no sabés cuántos ingresos efectivamente vas a tener, y tampoco tenés el proyecto de movilidad jubilatoria, tampoco sabés cuánto es el gasto que va a tener el presupuesto, porque teniendo en cuenta que el sistema previsional argentino insume prácticamente el 50% del gasto. Entonces, ahí tenés dos variables macroeconómicas que vos no sabés, digamos, a ciencia cierta cuánto va a ser. Pero al mismo tiempo, Guzmán había prometido que con el presupuesto era el plan económico, el programa económico, no plan, porque Alberto Fernández dice que no tiene un plan y no le gustan los planes, pero lo cierto es que Guzmán lo había vendido el presupuesto 2021 como el rumbo que iba a seguir el gobierno en el mediano largo plazo, por lo menos el año que viene. Digo, ¿hay un rumbo en ese presupuesto o no hay nada? ¿Qué hay ahí adentro? Parecería que no, porque no es otra vez. El punto del plan y del presupuesto,
Yo creo que en política económica vos tenés que ajustar los tiempos y las medidas en consecuencia. No solamente, no es cualquier medida en cualquier momento, sino que tiene la medida adecuada en el momento adecuado. Guzmán tuvo una oportunidad para mí muy importante, que es cuando arregló con los acreedores, ahí tenía la chance de presentar un programa económico, Claro. más un presupuesto, más un acuerdo con el FMI, y hoy las condiciones serían mucho mejores. Es más, si hubiera hecho todo eso en enero o febrero, estamos en otro planeta en este momento. Pero ahí ellos decían que el plan era la renegociación de la deuda. Arrancaba con eso. Pero es que eso no es creíble, porque ¿cuál es Y lo dijo el presidente en una gira que hizo en Europa en febrero. Le preguntaban por el plan económico antes de que comenzara la pandemia. Y frente a las grandes potencias europeas dijo, el plan económico lo tengo, lo vamos a dar después de la reestructuración de la deuda. Sí, bueno, está bien. Por eso, tío, hubiera sido, si hubiéramos reestructurado la deuda en enero, hubiéramos presentado un programa económico en enero y un acuerdo con el FMI y un plan para salir del cepo. Porque aquí hay que tener otra cosa. El cepo te enrieda la economía, te vas atando claro. en el cepo, te vas enroscando ahí. Y un plan para salir del cepo, entrabas a la pandemia o a la cuarentena con una situación completamente diferente y con unas perspectivas completamente diferentes. Ahora Laura nos va a contar en un rato qué pasa con el impuesto a la riqueza, porque viene una discusión No, a las no, no. grandes fortunas, no digo la riqueza. Sí, no, se hicieron unas modificaciones, Por o ahora- están evaluando modificaciones que te digo, Pancho, van a generar fuerte polémica. Hay masistas que se agarran la cabeza. Yo ahora Ah, qué bien, mirá quiero vos. escucharte. ¿Sale o no sale el impuesto a las grandes fortunas, Laura Serra? Qué buena pregunta, Pancho. Vos sabés que hoy hubo una reunión de comisión donde no se dictaminó todavía porque se están evaluando modificaciones al proyecto de ley que generan bastante polémica. Vamos a un poquito a poner en contexto el proyecto. Originalmente, vos te acordás, abril lo anunciaron, pasaron más de 6 meses, se presentó finalmente, se iba a grabar con un impuesto por única vez, ellos no dicen impuesto, dicen aporte extraordinario, claro. solidario, por única vez a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, declarados al 31 de diciembre del año pasado. Bueno, eso iba a ser únicamente para los argentinos que viven obviamente en este país. Claro, se dieron cuenta de que había argentinos que, bueno, decidieron mudarse a otros lugares porque ven que hay perspectivas económicas mejores, entonces dijeron, no, tenemos que ir a cazarlos a ellos también. Entonces, se están evaluando incorporar modificaciones para que afecte el impuesto extraordinario no solamente a los ciudadanos argentinos con sus patrimonios aquí en el país, sino también a los residentes en el extranjero, sean argentinos o no, que Ajá. tengan patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Es decir, al señor, vamos a ponerle nombre y apellido, Dale. Mercado Libre. Sí, al señor Mercado Al señor Libre. Mercado Libre, que se fue del país pero que tiene sus bienes acá, pagando el impuesto. Pero también el señor Carrefour, o el señor Falabella, o al que tenga... Pero independientemente de dónde tengan el domicilio Exactamente. Si viven en el extranjero, pero tienen acciones acá en la Argentina, Ok, tienen que tienen pagar el activos. impuesto. A ver, esto te digo, se está evaluando. ¿Y por qué te digo que se está evaluando? Porque estas modificaciones no están cayendo muy bien, y ahí voy a responder a tu pregunta, al sector que supuestamente le iba a dar los votos al oficialismo para sacar este proyecto de ley. Recordemos que es un nuevo impuesto y como todo nuevo impuesto se necesita una mayoría agravada, en este caso 129 votos. Claro. El oficialismo no los tiene, necesita apoyo. Consenso Federal había dicho que sí, al principio el texto original le dijo buenísimo, lo aplaudían. Ahora, con todas estas modificaciones, Jorge Sargini dijo, atenti, yo no sé si lo voto, vos lo conocés a Jorge Sargini, fue ex ministro de secretario de Hacienda durante el gobierno de Duhalde, y bueno, es una palabra autorizada en ese interbloque, y dijo, esto yo no sé si lo quiero, si me gusta demasiado. Entonces, por eso es que el oficialismo puso un pie en el acelerador, mejor, en el freno, y va a esperar hasta el viernes. El viernes va a definir cómo va a quedar el dictamen, que seguramente se va a llevar al recinto la semana que viene. Todavía no se sabe si Consenso Federal lo va a apoyar o no. El oficialismo cree que finalmente va a tener los votos, por lo pronto, en términos generales. Quizás en particular, ahí le puedan faltar algunos y pueden haber modificaciones. Pero lo cierto, Pancho, es que la discusión se está poniendo cada vez Está poniendo más caliente. polémica. Fausto, ¿esto afecta a la inversión? Obvio. Sí, Obvio. pero sí es a las personas físicas. De ¿no? lleno, pero escucha, ¿vos te crees que la gente tiene una caja fuerte en su casa con los dólares esperando para que le cobren un impuesto?
Lo tiene que sacar a un lado la plata. Tiene ¿Dónde que la va a vender parte sacar? de su capital. Algunos tendrán que vender parte Algunos de su capital. y muchos de ellos ya perdieron capital este año, con lo cual van a tener que desarmar capital para... Es más, te desinvierte. Si vos estamos hablando de gente de muchos recursos, ¿no? O sea, que tiene casi todo su capital invertido. Cuando se dice que, pongamos un ejemplo, cuando se dice que Bill Gates tiene tantos miles de millones de dólares, la mayor parte de esa riqueza Son acciones. son las acciones de Microsoft. Claro. Cuando vos le decís, che, tenés que pagar tanto, el tipo tiene que vender acciones de Microsoft. En Estados Unidos las vendés las acciones de Microsoft. Ahora imagínate si tenés que vender una parte de una industria, de una pequeña industria que no tenés acciones, que no puedes salir al mercado y liquidarla. Tenés que salir a despedir gente y Para pagar esto, eso. ¿vos crees que termina en la justicia, digamos? Bueno, aparte de eso, no, ahí yo no me meto en un tema impositivo, creo que es... Por doble imposición, creo digamos, que porque puede ya te tener doble estás pagando bienes personales en rigor, eso se suma. Vos pensás que estás castigando a mucha esta gente muchísimo, porque ya le cobraste. Cuando muchos blanquearon capital, le diste los bonos. Ahora le sacaste plata a los bonos porque lo reestructuraste. Ahora le decís, poneme un aporte extraordinario. Y además estuvieron poniendo plata este año en general para mantener sus empresas, a menos que tuvieras alguna así que te fue muy bien. Es ridículo. Y lo de las acciones extranjeras es de locos, de locos. Pero imagínate que ayer compró acciones, un fondo americano compró acciones de un banco, o sea, que cotiza en bolsa. Vas a hacer cobrarle impuesto a Bank of America porque compró acciones de Galicia, ponerle, o de alguna que cotice cualquier otra. Porque son activos de cualquier tipo, digamos, pueden ser activos financieros. Exacto, digamos. sí. Es de locos. Y guay, porque hay países que te pueden decir, bueno, si vos me pones eso, yo te pongo un enorme espejo. Ah, Porque ahí estás y no sé cómo quedan los acuerdos, eso creo a un abogado internacional que explique qué pasa con los acuerdos tributarios. Fausto, gracias.